Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo en el programa Charlas en la U al escritor Juan Gabriel Vázquez. Y yo quisiera hablar de sus libros. El primero de ellos es el que tiene el título de La forma de las ruinas, que es una obra técnicamente bastante compleja, donde él se refiere a dos asesinatos políticos que marcaron la historia de Colombia, como fueron los del general Rafael Uribe Uribe en 1914 y el de Jorge Eliezer Gaitán en 1947. Cuéntenos un poco qué tiene que ver la historia de La forma de las ruinas con los asesinatos. Bueno, es verdad que es una novela compleja técnicamente, pero es por la cantidad de cosas que había que meter en el mismo libro. Había que meter esos dos asesinatos y había que meter la historia por la cual yo me acerqué a esos asesinatos. No es una novela histórica, es la historia de un hombre que se parece a mí, que se llama Juan Gabriel Vázquez en la novela, que es escritor, cuyos rasgos y cuya biografía coinciden con los míos, que conoce a un médico que lo invita a su casa y le muestra dos objetos que él guarda entre sus posesiones más preciadas, que son una vértebra de Gaitán, con uno de los huecos de las balas que lo mataron, y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe, roto, el cráneo por las hachuelas de sus asesinos. De ahí parte la novela porque eso me ocurrió a mí. En la vida real yo conocí a este médico que me llevó a su casa y me mostró estas cosas. Y claro, yo creo que para cualquier persona, pero en particular para un novelista como yo, obsesionado con la historia colombiana y sobre todo con sus rasgos más violentos, tener en las manos los restos, ¿no? Los restos humanos de dos de las víctimas de nuestra violencia política más importantes o más determinantes en el siglo XX colombiano, pues eso fue tremendamente estimulante. Una cantidad de preguntas empiezan a salir y esto coincidía en mi vida con el nacimiento de mis hijas. Estamos hablando del año 2005, con lo cual empezaron a surgir muchas preguntas sobre la manera como podemos heredar la violencia, la manera como ocurrieron estos crímenes, las razones por las que nos han llegado más llenos de preguntas que de respuestas, más llenos de sombras que de luces todavía. Un segundo libro que se llama El ruido de las cosas al caer, que fue premio Alfaguara de novela en el 2011, se refiere a otros episodios más tardíos de la violencia colombiana, pero más que eso, como sucede en Bogotá, con la descripción de las calles y los barrios donde suceden los hechos de la novela, es como una especie de planteamiento de lo que debería ser una novela urbana en Colombia. La novela tradicional colombiana ha tenido un enfoque muy rural, muy histórico y muy poco urbano. Esa novela, El ruido de las cosas al caer, que además se refiere de una manera bastante marginal, por así decirlo, a la influencia del narcotráfico en las ciudades colombianas, porque sí, el narcotráfico también ha sido una cosa rural. ¿Es una especie de planteamiento de una novela urbana? Bueno, es una novela que se inscribe claramente en esa familia, ¿no? En la familia de las novelas de ciudad, que en Colombia son efectivamente posteriores a esa novela de la selva o del desierto, ¿no? 4 años a bordo de mí mismo, o la novela que moldeó, digamos, la literatura colombiana del siglo XX, que es García Márquez, que empezó siendo una novela declaradamente, pues, eso, no de grandes ciudades, no de grandes capitales, sino de pueblos o de zonas rurales. Pero estas consideraciones no son previas a la escritura. Yo lo que quería hacer con este libro era perseguir el destino de unos personajes que me habían interesado. Un piloto que lleva marihuana a Estados Unidos como parte, digamos, de la primera generación de pilotos a principios de los años 70, finales de los 60.
cuando es para todos los efectos prácticos el nacimiento del narcotráfico. La guerra contra las drogas son palabras de Nixon en el año 71, si no estoy mal. La DEA se funda en el 73, de manera que ahí nace todo. Y yo quería contar la historia de este piloto. Y la novela se me salió de las manos, en el mejor de los sentidos, cuando me encontré la foto del hipopótamo muerto, el hipopótamo que se había escapado del zoológico de Pablo Escobar y fue cazado por las autoridades colombianas. Y a mí esa foto me despertó una serie de memorias de mi propia experiencia como joven, ¿no? Adolescente, luego adulto joven, los primeros años de la vida adulta, en esa Bogotá marcada por el terrorismo y por las bombas del cartel de Medellín. Y me di cuenta de que lo que yo tenía que contar era la historia de este hombre que es de mi generación y que vive lo que yo viví más o menos. Le doy un destino exagerado que a mí no me sucedió, por ejemplo, lo hice víctima de violencias que yo no sufrí por fortuna, pero es él el que investiga la vida del otro hombre. Entonces es la investigación de alguien en la vida de otro para tratar de aclarar un misterio que hay en sus vidas. Entonces es una novela policial fracasada. Sí, y además hay un asesinato del cual uno nunca se entera quién fue el autor, que eso haría revolver a Agatha Christie en su tumba. Ahí se está revolviendo. Eso claro. Sí es una novela que no es policíaca. De pronto lo que me pasa es eso, que yo trato de escribir novelas policíacas, no me salen mal y las llamo de otra manera. Su último libro, Volver la vista atrás, ha sido un éxito internacional. Se ganó el premio Bienal de Novela Vargas Llosa, que por alguna razón yo pienso que, aunque Vargas Llosa no era parte del jurado, sí reconoce esa influencia de su estilo, de Vargas Llosa en su estilo. Volver la vista atrás es una historia muy interesante porque es la historia de la familia Cabrera, en particular de Sergio Cabrera, el director de cine colombiano, que tuvo él y su padre una vida novelesca, por así decirlo, digna de ser llevada a una novela. Antes de entrar al detalle pues, de lo que le pasa a los Cabrera, yo lo que quería preguntarle es, cuando uno se embarca en estas aventuras biográficas, porque esa novela es producto de una serie de entrevistas que durante años usted mantuvo con Sergio Cabrera y grabaciones, y de ahí salieron los textos, ¿esa se puede considerar que es una obra de ficción o es una biografía? Bueno, es una gran pregunta. No es una biografía. Yo tuve clarísimo desde el primer momento que no quería escribir una biografía. Una biografía por definición es exhaustiva y lo cuenta todo. Yo escogí episodios de la vida de Sergio, y no solo de la suya, también de la de su hermana y también de la de su padre, muchos años antes de que Sergio naciera, cuando Fausto Cabrera estaba saliendo con su familia de exiliados republicanos de la Guerra Civil Española. De manera que cuando uno hace eso, cuando uno escoge determinados momentos de no una sino varias vidas, con el criterio de que cuenten ellos una historia coherente, que signifique algo que me parece importante, ahí no se está comportando uno como un biógrafo, sino como un novelista. Un novelista es alguien que escoge episodios de la realidad para contar otra cosa, que no está en esos episodios. Es otro significado, para tratar de hacer otras reflexiones. Y las mías eran reflexiones sobre la historia de unas emociones, las emociones y las ideas y las ideologías revolucionarias que cruzaron el siglo XX, que marcaron la vida de muchas personas, y me interesaba además como colombiano porque son parte de lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué opina Sergio Cabrera del libro? Bueno, Sergio Cabrera no hablaba con mucha frecuencia de estas cosas, su hermana no habló nunca de estas cosas, y en esta novela, o para mí en mis conversaciones, por primera vez volcaron toda su memoria, todos recuerdos que son duros, que están mezclados, hay orgullo, pero también hay culpas y hay arrepentimiento, pero también hay una sensación de haber sido parte de movimientos históricos importantes. Y el resultado, a él lo describe con una especie de imagen, casi como un proverbio chino. Él dice que en la novela todos los copos de nieve cayeron donde tenían que caer. Muy bien. Y es como si la novela hubiera encontrado en su vida una organización que le permite a él
entender cosas que antes no había entendido. Usted ha sido ensayista y columnista de distintos periódicos, tanto en España como en Colombia, y ha venido particularmente a la Universidad del Valle a presentar su último libro, que es una recopilación de ensayos y de artículos que se denomina Los desacuerdos de paz. Usted ha escrito mucho sobre el tema de la paz y sobre sus desacuerdos, porque finalmente todavía estamos a mucha distancia de obtenerla. ¿Cuál es la naturaleza de ese libro que va a presentar en la Feria del Libro de Cali y en la Universidad del Valle? Es una recopilación de todo lo que he escrito sobre el tema de la paz, referido a estas últimas negociaciones, ¿no? A las negociaciones que se anunciaron hace 10 años. Y la primera columna que hay en el libro la publiqué a los poquísimos días del anuncio de las negociaciones. Desde ahí empecé a seguir el proceso y en el libro hay no solo una serie de columnas, primero en El Espectador y luego en El País de Madrid, donde ahora escribo, sino también conversaciones que he tenido con testigos o protagonistas de estos asuntos. Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, la artista Doris Salcedo, que ha reflexionado muchísimo en su obra sobre nuestra guerra y sobre las consecuencias de nuestra guerra. Y todo es un intento por presentarles a los lectores un lugar donde se pueda leer el proceso, ¿no? Porque somos un país de memoria corta y somos un país además tremendamente polarizado y dividido alrededor de estos temas, enfrentado. Y yo creo que tener esa especie de recopilación a mí me sirvió para entender nuevas cosas sobre la manera como hemos cambiado y cómo ha cambiado el país en estos 10 años y la implicación de esta búsqueda de la paz tan accidentada y tan difícil. Yo espero que los lectores vean entonces esa especie de arco narrativo que han sido estos 10 años, en el que tantas cosas han cambiado entre nosotros como país y que el resultado sea pues una conversación más amplia y más generosa sobre estos temas que nos siguen dividiendo. Aquí sí yo quiero convencer a la gente de lo que yo pienso, que es el apoyo de los acuerdos y sí, que además hace énfasis en el hecho, que ya lo mencionó antes, de la diferencia que hay entre un columnista y un escritor. Yo quiero agradecerle al escritor Juan Gabriel Vázquez que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U e invitarlos a una próxima edición.